Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos. Me da gusto que se pueda conectar para que podamos recibir, ¿verdad?, una transmisión, un programa más de Conversando con el Pastor. Siempre se alegra mi corazón para preparar la palabra del que vamos a estar trayendo los días jueves. Y bueno, quiero invitarle por favor a que juntos hagamos iglesia en línea, que nos pueda ayudar dándole me gusta a este video y compartiéndolo con otras personas. De esta manera vamos a poder llegar a otras personas, va a llegar el mensaje, la palabra. Así que, ¿qué le parece si antes, verdad, de comenzar, se toma ahí un minutito para poder compartir e invitar a alguien más a que se pueda conectar también? Le damos gracias a Dios porque este fin de semana pudimos estar celebrando nuestro aniversario como iglesia. Vimos cómo muchas almas entregaron su corazón al Señor, como muchas otras que se habían apartado regresaron a los caminos del Señor, y celebramos eso, ¿verdad?, con toda nuestra alegría. Bueno, pues como puede ver en el título, el tema de hoy es un tema muy importante, muy bueno, es un tema espiritual. Así que le invito a que usted pueda tener ahí a la mano en qué tomar notas. Es importante que lo hagamos y que también tenga ahí, ¿verdad?, su Biblia para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Un enemigo invisible. Quiero que podamos leer el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice la palabra: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, fíjese bien, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Nosotros vemos en este pasaje que se nos menciona que hay cosas creadas en un espacio visible, que es este lugar físico que nosotros habitamos, pero que también hay un espacio invisible. Y que en ese espacio invisible, ahí menciona, mire, una lista, ¿verdad?, de cosas y también de seres que habitan ese lugar. Y dice que en el espacio invisible hay tronos, que hay dominios, que hay principados, que hay potestades en esos lugares. ¿Sabe por qué el Señor nos pide que nosotros le demos el trono de nuestro corazón, que Él se pueda sentar en el trono de nuestro corazón? Porque hay otros, ¿verdad?, seres. Aquí vemos, mira, una potestad, a príncipes espirituales que también muchas veces quieren ocupar ese lugar. Entonces la palabra nos muestra, ¿verdad?, que en este espacio invisible tanto hay seres creados como hay también cosas creadas. Y nosotros a lo largo de las escrituras nos vamos dando cuenta cómo estos seres invisibles buscan la manera de incursar, ¿verdad?, en este espacio visible en el que nosotros vivimos y habitamos. Jesús nos reveló en las enseñanzas que Él daba que estos seres invisibles, cuando logran entrar a nuestro espacio, cuando logran estar en medio de nosotros, en esta atmósfera física, dice la palabra que ellos se mueven alrededor nuestro, que ellos están, ¿verdad?, buscando la manera de poder influir en nuestra vida para que nosotros podamos venir y darle acceso a nuestra vida. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, que en el inicio de esta enseñanza, lo primero que podamos tener claro y definido es que hay seres espirituales que habitan un mundo invisible, que no lo podemos percibir con nuestros sentidos físicos, con nuestros oídos, con nuestros ojos físicos, que muchas veces el ser humano logra, ¿verdad?, por misericordia de Dios, tener abiertos sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y logra ver a estos seres espirituales, a estos seres, ¿verdad?, que, insisto, a la vista humana son invisibles. Lo logramos ver. ¿Sabe cuál es la primer confusión que quieren los espíritus generar cuando saben ellos que los podemos ver? Quieren generar una confusión, hacernos creer que son familiares nuestros que regresaron de la muerte a este mundo físico y que vienen a traernos un mensaje, etcétera, etcétera. Jesús contó una enseñanza, dio una enseñanza sobre un hombre llamado Lázaro y el rico. Y ahí él reveló varias cosas que suceden en el mundo espiritual, en el mundo invisible para nosotros.
Y una de las cosas es que el rico clamaba y le decía a Jesús: permíteme regresar a mis familiares para que yo pueda ir a ellos y decirles que se arrepientan de la vida que llevan, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Jesús ahí enseñaba que decía: nunca nadie, fíjese bien, desde que ese lugar fue creado, nunca nadie ha podido salir de este lugar e ir de nuevo al lugar de los vivos. Nunca nadie. Cuando vemos, ¿verdad? Continuamos nosotros leyendo las escrituras, pues nos damos cuenta que solo Jesús entró a ese lugar, dice que venció la muerte, que le quitó las llaves al Hades y que él pudo salir de ese lugar y traerse a la cautividad con él y poder llevarlos a un lugar de reposo que se llama el paraíso. El mismo lugar donde le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en ese lugar. ¿Verdad? Así que aquel que cree en Cristo y muere ya no va al seno de Abraham, sino que ahora va al paraíso, a un lugar de reposo y de descanso, a un lugar donde todavía el hombre es formado y es desarrollado. El libro de Job en los primeros capítulos dice que cuando un bebé muere, cuando un bebé es abortado, dice la Biblia que va a un lugar de desarrollo, donde sigue creciendo, donde sigue desarrollándose. No crea usted que en el cielo, como nos lo han pintado en las películas, vamos a ver bebés con alitas, en pañales y volando por todo el cielo. La palabra de Dios nos dice que no es así, que ellos van a un lugar de formación donde van creciendo. ¿Sabe qué es lo que siempre he enseñado y que creo con todo mi corazón? Que no importa si morimos, ¿verdad?, niños o en una edad de mucha vejez. Yo creo que cuando seamos resucitados en Cristo vamos a tener un cuerpo aproximadamente de entre unos 30 a 33 años. Esa es la edad que creo que vamos a resucitar y a recibir un cuerpo glorificado en esa edad. Es la edad de Jesús. Él comienza su ministerio a los 30 años, muere, ¿verdad?, a los 33 años y medio aproximadamente y resucita con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que tiene esa edad, no es un cuerpo, ¿verdad?, que es inmaduro, ni tampoco es un cuerpo que ya está anciano, sino que es un cuerpo glorificado. Y el libro de Efesios dice que tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Por eso es que creo con todo mi corazón que aproximadamente vamos a resucitar con un cuerpo que tenga más o menos, ¿verdad?, esa edad. Entonces le vuelvo a insistir, ¿verdad?, retomando esta parte del tema. Los espíritus buscan aprovecharse de ese deseo que tenemos en nuestro interior de volver a ver a nuestros familiares, ese dolor que nos han dejado, ese vacío que nos han dejado. Porque cuando nosotros ponemos esa fe y esa confianza, les estamos dando a ellos acceso, les estamos poniendo una fe que es lo que necesitan ellos para poder venir y estar en nuestro mundo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿verdad?, de esto conforme avancemos. Pero lo que quiero es que podamos nosotros saber que tenemos una lucha con cosas, ¿verdad?, espirituales. Muchas veces nosotros ignoramos completamente esto y vemos, ¿verdad?, pues solo hasta donde nos alcanza nuestra vista. Los espíritus, ¿verdad?, en el mundo invisible pueden acceder, escúcheme bien, pueden acceder a este mundo visible y físico por las decisiones que tomamos, pero pueden volvernos a nosotros sus habitaciones por las prácticas de pecados en las que vivimos. Todos nosotros cometemos errores y muchas veces nuestros errores abren puertas espirituales para que espíritus, demonios, principados, potestades, como lo menciona el texto que leíamos al inicio, puedan venir y acceder a este mundo físico, a nuestro mundo, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a lo que nosotros estamos intentando, ¿verdad?, poder levantar, poder formar un hogar. Los espíritus empiezan a tener acceso a nuestros hogares, pero todavía no nos vuelven, ¿verdad?, sus habitaciones, no pueden quedarse en nuestra vida o en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, a menos que nosotros comencemos a practicar ese pecado una y otra vez. Y escúcheme bien, a la mayoría de nosotros siempre se nos ocurre al principio pecar en secreto, y eso le conviene, pero en gran manera. El único beneficiado del pecado en secreto es un demonio, es un espíritu, es un enemigo invisible. Ese es el único beneficiado de que yo esté cometiendo un pecado en secreto, porque en secreto
yo pienso que me estoy salvando de que me descubran, pero en realidad le estoy dando fuerza a Él para que cuando Él se manifieste haga un caos grande en mi vida y en toda mi familia. Para que cuando Él se manifieste tenga un poder tan grande que ha ido acumulando durante mucho tiempo, que cuando Él se manifiesta, no importa si soy un líder, si soy un pastor, si soy un cristiano de muchos años, ni aún así voy a poder tener la fortaleza para impedir o detener la obra de este espíritu de destrucción en mi vida o en la vida de mi familia. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Yo escuchaba una entrevista que le hacían hace unos años atrás a un boxeador y le preguntaron a él, le dijeron, ¿cuál es el golpe más difícil que has recibido? Y él decía que es un golpe en la mandíbula. Y luego le dijeron, ¿cuál es el golpe más duro que tú has dado? Y entonces él decía, quiero cambiar un poco, decía, ¿verdad?, la pregunta y decirte cuál es el golpe más difícil de todo boxeador. Dice, el golpe más difícil de todo boxeador es el que no logra dar en el rival. Cuando un boxeador tira un golpe y este golpe se va al aire, dice, todo el brazo sufre el que el puño no haya golpeado, el que el puño no haya dado en el blanco. Cuando un boxeador tira un golpe y logra acertar sobre la otra persona, toda la energía y la fuerza de ese golpe es amortiguado, lastima al otro, pero no lastima el brazo del boxeador. Pero él explicaba que cuando alguien da un golpe y no le pega nada, golpea al aire, ¿verdad? Su golpe es al aire, esta parte de aquí, mire, es la que más lo sufre. Entonces me llamaba mucho la atención esto, porque a veces nosotros como cristianos, como creyentes, podemos estar haciendo, mire esto, no sabemos contra quién estamos luchando, pensamos que la lucha es contra la persona. Por eso es que nos ofendemos fácilmente con las personas, que nos volvemos enemigos de nuestros mismos hermanos en Cristo, nos volvemos enemigos de nuestro pastor, porque no soy consciente que en realidad estoy, ¿verdad?, luchando o peleando contra un espíritu que hay en mi alma, que me hace llenarme de odio, de rencor, de celo, de contienda, de pleito, y con cualquier gesto, con cualquier cosa que no me guste, esté en desacuerdo, empiezo a tener un problema personal hacia una persona, ¿verdad? Empiezo a tener problemas, me termino peleando con mis propios familiares. Ya después no me hablo con mis hermanos, no le quiero hablar a mis papás. ¿Por qué? Porque yo solo en mi interior tengo un problema con mi alma, pero no me doy cuenta, se vuelve un enemigo invisible y ando peleando al aire. No importa cuánto tú pelees, contra una persona, no tenemos el poder de cambiar nosotros a nadie. Ese poder solo lo tiene el Espíritu de Dios. Quiero también mencionarle, ¿verdad?, que la manera más astuta, mira, que usan, ¿verdad?, los enemigos, el enemigo invisible o el enemigo espiritual, para que nosotros los podamos invocar y se queden en nosotros hasta 2, 3 o 4 generaciones de una familia, es a través de costumbres y fiestas tradicionales. Una de las primeras y más importantes advertencias que Dios le da al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, le dice, vas a pasar por diferentes lugares donde ya son habitados por diferentes tribus, diferentes naciones. Y le dice, cuídate de las costumbres y de las tradiciones de esas naciones, porque esas naciones rinden fiestas de costumbres y tradiciones a dioses, a ídolos, ¿verdad?, a espíritus que los mantienen esclavos, que los mantienen como esclavos espirituales. Y Dios le advierte a su pueblo de este peligro y les dice, cuando pasen por ahí, tienen que cuidarse de las fiestas y de las tradiciones, porque es una de las maneras más grandes de que no solo una persona, toda una familia esté atada o maldecida por muchos años, por mucho tiempo. Ya después pasan y avanzan las generaciones. Acá está usted, mire, usted es una 4ª generación, usted es una 6ª generación de una línea de familia, y fue una generación, 7 generaciones, atrás de usted, la que comenzó con una tradición, una costumbre espiritual.
la que fue y entregó su alma o su corazón a un espíritu. Y el día de hoy, ese pacto que Él tiene, para usted se le hace una fiesta que es parte de su hogar, que es parte de su familia, que es parte de su casa, tanto así que usted se la enseña a sus hijos desde pequeños y comienza a compartírsela a ellos. Le vuelvo a insistir, esto nosotros tenemos que tener cuidado, y quiero que leamos juntos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe qué otra versión de la escritura en este mismo pasaje dice? Porque el diablo quiere imitar a un león rugiente para ver, dice, a quién le mete miedo. Me llamaba mucho la atención esta versión que lo menciona de manera diferente, porque cuando leemos nosotros Primera de Pedro 5:8, luego nosotros pensamos que el diablo, ¿verdad?, parece o es un león rugiente, pero aquí en esta versión diferente dice: porque el diablo quiere parecer un león rugiente. Y todo aquel que lo crea dice que busca, ¿verdad?, llenar de miedo su corazón. Y algo que anotaba con respecto a esto es que me ponía a investigar y a buscar qué genera o qué provoca el rugido de un león en el corazón, ¿verdad?, de las personas cuando lo escuchan, aún de los animales. Y provoca varias cosas, pero dos de ellas que me llamaban mucho la atención y que quiero compartírsela, es que lo primero que el rugido del león provoca es que advierte a cualquier rival que haya cerca que allá hay un león, ¿verdad? Un león alfa, un león macho, un león que le pertenece a toda esa región, y hasta donde su rugido llegue, le está diciendo a sus adversarios: no crucen esta línea, porque al cruzarla van a haber serios problemas. Y lo siguiente que el rugido del león, ¿verdad?, provoca, y me llama mucho la atención, que el león usa su rugido también como estrategia para cazar, ¿verdad?, sus presas. Siempre cazan en manadas, pocas veces el león caza solo, y hay un grupo que se queda en un lugar y va un león, ¿verdad?, o una leona sola, donde están las presas, y empieza a rugir, y el rugido hace que las presas salgan corriendo directamente hacia una emboscada por toda la demás manada. Y cuando veía esto, entendiendo lo que dice el apóstol Pedro aquí en el capítulo 5, verso 8, es que muchas veces lo que el diablo busca es meterte miedo, rugir como un león, meterte miedo para que te vayas a refugiar con el curandero, para que te vayas a refugiar en algún lugar espiritual incorrecto, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros seamos presa y que nosotros podamos ser esclavos cuando tenemos problemas, y cuando los problemas significan que un familiar nuestro está sufriendo o su vida, ¿verdad?, está a punto de terminarse de manera desesperada. Si alguien nos dice en ese momento que el diablo está rugiendo como león diciendo: me voy a llevar a tu hijo, me voy a llevar a tu hija, en ese momento entra en nosotros una desesperación. Y eso es natural, ¿verdad? Pero esa desesperación tenemos que ir y llevarla a Jesús y pedirle a Él con fe de que Él haga un milagro en nuestra vida. Pero, insisto, muchas veces escuchamos el rugido del enemigo y salimos huyendo directito a una emboscada donde hay enemigos invisibles, donde hay espíritus de demonios que están esperando para aprovecharse de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, y de esta manera poder atar nuestra vida. Es importante saber que el diablo existe, pero escúcheme bien, es vital poder discernir las obras del diablo. Porque si yo sé, hay gente que, le vuelvo a repetir, sabe que el diablo existe, y a lo mejor está haciendo prácticas de pecado y de muchas cosas que lo vuelven un esclavo de Satanás, pero cuando uno le pregunta: usted tiene una opresión del diablo, usted tiene, ver del diablo oprimiendo su vida, y dicen: no, yo y el diablo no tenemos nada que ver. A las personas les cuesta creer que sus decisiones les están poniendo, ¿verdad?, en altares, en bandejas de plata, a sus hijos, a espíritus o a demonios.
al espíritu de la muerte, que es un espíritu real, es uno de los espíritus que en la Biblia aparece con más autoridad que muchos otros espíritus. Y de repente podemos nosotros cometer el error, insisto, de agarrar a nuestros propios hijos, como dice el libro de Deuteronomio. Dice, no tomes a tu hijo y lo pases por fuego, ¿verdad? Y esta palabra que lo pases por fuego es que lo entregues a las tinieblas. Entonces dice la Biblia, no hagas eso, no cometas ese error tú como papá. Entonces insisto, somos conscientes que el diablo existe y decimos que no nos metemos con el diablo, pero la mayoría no puede discernir las obras del diablo. Y entonces de repente están haciendo cosas y dicen, es que es mi gusto, es que yo así quiero vivir, es que yo así soy feliz, es que lo necesito, ¿verdad? Lo necesito. Y Diosito sabe, y Diosito me conoce, y Diosito me perdona, y Él me ayuda. Entonces tenemos que discernir, y escúcheme bien, la palabra discernir significa saber entre la diferencia entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Entonces hay cosas que son malas ante los ojos de Dios, pero hay personas que las hacen y piensan que están bien, que son correctas, que no tienen ningún problema. Entonces tenemos nosotros que poder cuidar esa parte, ¿verdad? La lucha invisible, hermanos, esta lucha espiritual que todo ser humano tiene, se debe de solucionar pronto, porque cuando no se soluciona pronto y se prolonga, nos vamos a terminar cansando nosotros. Los espíritus, las tentaciones, ¿verdad? No se cansan, nosotros sí. Y cuando viene esta lucha espiritual y tú no la solucionas pronto, cuando tú dices, sé que está pasando algo espiritual en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, ¿verdad? Pero hay luego, después, hay personas que vienen a la iglesia cuando ya es tarde para ellos. Cuando ya, ¿verdad? El pecado ya se consumó, el fruto del pecado ya se consumó, cuando las cosas ya están muy mal, entonces vienen y dicen, por favor ore para que deme un consejo, deme una palabra para que Dios responda. ¿Sabe qué? Ya a esa altura ya no hay consejo, ahora es consuelo, porque ya no vamos a poder venir y arrancar y quitar el fruto de eso. Por eso es que ahorita, si estás escuchando esta palabra, creo o espero, confío en Dios que esté llegando a tiempo a ti. Y que no hagas oídos sordos a lo que hoy el Señor te está diciendo. Te está diciendo claramente que hay un mundo espiritual invisible alrededor tuyo que no lo puedes ver, pero que está todos los días luchando en contra de ti, buscando que tu vida y la de tu familia caiga en la miseria espiritual. La miseria espiritual que da el pecado y que da todo espíritu. Y eso es lo que Dios quiere advertirnos a nosotros. El mundo espiritual fue creado por Dios. Y en el mundo espiritual de parte de Dios no hay miseria, no hay muerte, no hay perdición. Por eso es que tenemos nosotros que poder conocer este mundo espiritual, pero no solo del lado de las tinieblas, sino que también del lado de parte de Dios, para que podamos conocer la obra que los ángeles hacen a favor nuestro. La mayoría de las personas con las que hablo, que han tenido experiencias espirituales, siempre tienen una experiencia espiritual y lo primero que manifiestan es miedo, ¿verdad? Hay personas que están orando, como siempre se lo he enseñado, han estado ayunando, han estado clamando a Dios, pasan cosas sobrenaturales y luego dicen, el diablo se me metió a la casa, el diablo está en mi habitación. ¿Por qué piensas que estás orando a Dios y el que se hizo presente fue el diablo? ¿Por qué piensas que estás clamando a Dios, que estás cambiando, que estás dejando a un lado tus pecados, que te estás arrepintiendo de corazón y que el que llegó fue el diablo o fue un espíritu de demonio? Todos los pasajes en la Biblia, cuando vemos que ángeles, ¿verdad?, pasaban de este mundo invisible a este mundo visible y se le presentaban a hombres o a mujeres de Dios y les hablaba, ellos tenían miedo. Tenían temor y el ángel tenía que hablar y decirle, no tengas temor, he sido enviado de parte de Dios para traerte buenas nuevas, para traerte respuesta a tu oración. Entonces tenemos nosotros que poder conocer, ¿verdad?, también este mundo espiritual, pero de parte de la luz, de parte del Señor. También quiero mencionarle, ya para ir terminando, ¿cuál es la llave del mundo espiritual? Considero que la llave del mundo espiritual es la fe. Escúchenme bien, la fe es la llave del mundo espiritual. No se puede acceder al mundo espiritual si no se tiene fe.
¿verdad? Si no tenemos fe nosotros, no podemos acceder al mundo espiritual. Entonces, hay gente del lado de las tinieblas que a veces tiene más fe, ¿verdad?, que un cristiano, porque ellos creen en el poder de las tinieblas, pero de repente el cristiano duda del poder del Espíritu Santo, el cristiano duda del poder de Dios. Entonces, la fe es la llave que nos ayuda a poder entrar y tener acceso al mundo espiritual. Y considero que hay tres enemigos invisibles. Hay tres enemigos invisibles, hermanos, de la fe. Escúcheme bien, por favor, y tome nota de ellos. El primero es la falta de perdón. Este es un enemigo invisible. Nadie lo ve, pero la mayoría lo carga en su corazón. La mayoría nos cuesta, y me incluyo, nos cuesta perdonar. A veces como que nosotros tenemos una gráfica, una lista de ofensas que nos puedan hacer, y de repente unas las perdonamos fácilmente, pero otras no tan fácilmente. Hay ofensas muy grandes, hay cosas muy terribles que el hombre puede hacerle a otra persona, y de repente esas ofensas no se solucionan fácilmente. Pero escúcheme bien, no importa cuánto yo, ¿verdad?, quiera acceder al mundo espiritual, cuando en mi corazón hay falta de perdón, no voy a poder entrar a él. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que yo ponga un pie en el mundo espiritual, no solo ángeles van a saber que estoy accediendo a ese mundo espiritual, sino también demonios. Y cuando demonios vean que estoy entrando a su mundo con una puerta espiritual abierta en mi corazón de falta de perdón, lo primero que van a hacer es venir rápido y entrar en mí. Poder venir y aprovechar esa puerta espiritual, aprovechar, ¿verdad?, ese portal que se ha abierto para que ellos puedan a través de mí salir de ese mundo invisible, de ese mundo espiritual, y poder venir y estar en este mundo para hacer daño a través de mi vida, ¿verdad?, o en medio de mi familia. El segundo enemigo invisible de la fe es la duda o la incredulidad, que muchas personas también padecen. Hay personas que en su mente saben que Dios es real y es poderoso, pero en su corazón les cuesta poder tener fe y creer en el poder de Dios, esperar el poder de Dios. Cuando tenemos nosotros un problema difícil, somos muy impacientes. Nosotros queremos ya que Dios obre, y cuando Dios no ha obrado a los 5 minutos de haberle pedido algo, a la hora de haberle pedido algo, al día de haberle pedido algo, entonces de repente empiezo a dudar, empiezo a ser incrédulo, empiezo a buscar una solución en mis fuerzas, o empiezo a ver quién me va a solucionar el problema, porque ya perdió su oportunidad Dios conmigo. Ya se le pasó el tiempo que le di a Dios para hacerme un milagro, y entonces ahora voy a ir a buscar la solución en otro lado. Cuando hago eso, empezar a dudar, escúcheme bien, me empiezo a alejar del milagro invisible que todavía no se ha manifestado, todavía no se ha revelado en este mundo físico y visible que vivimos. Entonces yo empiezo a dudar, empiezo a alejarme de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Empiezo a tener fe y empiezo a acercarme a lo que Dios quiere hacer en mi vida. La palabra de Dios claramente dice en el libro de Hebreos capítulo 11, dice: el que tiene fe y se acerca a Dios va a recibir, dice, galardón, va a recibir el fin que espera. Pero el que no tiene fe, dice, no agrada a Dios y no recibe galardón, no recibe recompensa. Y lo tercero, ¿verdad?, que quiero pedirle que pueda también allá notar, el tercer enemigo de la fe. La fe es la llave al mundo espiritual. El tercer enemigo de la fe es el miedo. Cuando nosotros dejamos que el miedo, que este sentimiento natural de miedo, se vuelva un espíritu. La palabra de Dios dice: no les he dado espíritu de cobardía, espíritu de miedo, sino dice que les he dado un espíritu de dominio propio. Significa que dominar mis emociones me va a ayudar a no tener miedo. Cuando estoy empezando a tener miedo, mis emociones se me van a descontrolar. Cuando estoy empezando a tener miedo, tengo que empezar a tener dominio propio. Muchas veces el miedo hace que empiece, ¿verdad?, a imaginarme cosas, hace que empiece a imaginarme ruidos, hace que empiece a imaginarme visiones, etcétera, etcétera. Y cuando mis sentimientos se dejan controlar por todo eso, empiezo a perder fe
y empiezo a ganar, dice aquí, mire, un espíritu, ¿verdad?, llamado miedo. Recuerde, como les he enseñado en diferentes ocasiones, el miedo comienza como un sentimiento, pero se puede volver un demonio, se puede volver un espíritu de demonio cuando no le pongo un alto a tiempo. Entonces, por eso claramente la palabra del Señor dice: no te he dado, ese espíritu de miedo que tienes no viene de parte de Dios. Porque hay gente que dice: así me hizo Dios desde pequeño, toda mi vida, dicen, he sido bien miedoso, así me hizo Dios. Por eso Dios le contesta al apóstol: yo no te he dado ese espíritu de miedo. Lo que yo te he dado, dice, es un espíritu de dominio propio, un espíritu que pueda ayudarnos a tener dominio y control de las cosas difíciles que nosotros estemos pasando o estemos viviendo. Y para terminar, quisiera que leamos juntos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Fíjese bien: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fíjese bien: poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos hablando de un mundo espiritual y un mundo invisible. Cuando un ejército lograba tomar otra tierra, lo primero que hacían era levantar una fortaleza alrededor de esa nueva posesión de tierra que tenían, para que no la perdieran así de fácil. Por eso es que nosotros vemos que existen, ¿verdad?, las líneas que dividen una nación con otra nación. Antes eso no estaba. Esas líneas, esas fortalezas las empezó a poner el hombre cuando empezó a conquistar la tierra, para que ahora ya nadie accediera a ese lugar, porque ese lugar le pertenecía a alguien. Cuando un demonio y un espíritu entra a mi vida, dice este pasaje que levanta una fortaleza alrededor de mi mente, de mis pensamientos, de tal manera que el día de mañana, por más que me enseñen que estoy mal, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo, me burlo de aquel que dice: oye, es que estás mal. Ah, sí, mira, a ti que no te importe, tú déjame, es mi vida. Yo no veo nada malo, yo no le estoy haciendo mal a nadie, ¿verdad? Puedes estar haciéndole mal a tu familia y no lo ves, porque hay una fortaleza alrededor tuyo para que no pueda entrar ahí la voz de Dios, para que no pueda entrar una obra de ángel, para que no pueda entrar el mismo Espíritu de Dios. Y estos demonios levantan una fortaleza, pero dice aquí el apóstol Pablo: el Señor nos da armas espirituales, no carnales, para derribar estas fortalezas. El problema es este: si usted le tocara hoy hacer guerra espiritual, ¿qué armas espirituales tiene? ¿Qué armas espirituales tiene? Si usted le toca hacer guerra espiritual ahí en su hogar, ahorita, a favor de su hijo, de su hija, a favor de usted mismo, está ahorita usted pasando un problema difícil de salud y se da cuenta que la enfermedad es espiritual y tiene que reprender ese demonio y mandarlo a echar fuera, ¿qué armas espirituales tiene? Si su arma espiritual es: no, pues yo le hablo al pastor y que él venga y él haga guerra espiritual, usted se está dando cuenta que hay fortalezas alrededor, mire, en su mente, en su alma, en su corazón, que no le permiten ser libre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez. Tuvimos el día domingo, ¿verdad?, aquí un gran hombre de Dios, el pastor Gabriel Sánchez, que nos bendijo con una palabra y nos contaba parte de su testimonio. Y él mismo usaba estas palabras para definirse a él como él era antes de Cristo. Y él decía: era una persona completamente altiva, con un montón de argumentos, muchas veces hasta cuestionando al hombre que Dios había puesto para bendecir su vida, diciendo: ¿qué me va a enseñar él a mí? Y hay personas que así viven, hay personas que así andan y piensan que el cristianismo es para gente ignorante, que el cristianismo es para aquel que no tiene nada que hacer, que el cristianismo, ¿verdad?, y venir los domingos a la iglesia es, insisto, para gente que no tiene opinión o punto de vista, y que fácilmente le lavamos el cerebro, lo manipulamos y le decimos qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. ¿Sabe qué? Eso es completamente falso. Eso, ¿verdad, queridos hermanos o amigos que nos escuchan? Eso se llama fortaleza espiritual. El que tú pienses eso es una fortaleza que hay alrededor de tu mente, para que la palabra de Dios no llegue hasta tus pensamientos y te pueda traer luz, te pueda traer revelación y te pueda hacer ver la bendición que Dios tiene para ti. Entonces dice el verso 5: las armas espirituales derriban argumentos, derriban altivez. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. A veces pensamos, hay gente que piensa que el pastor escribió la Biblia y dicen: es que no estoy de acuerdo con el pastor, pero es que el pastor te está predicando la Biblia, te está diciendo lo que viene en la palabra de Dios.
No es la voluntad del pastor, es la voluntad de Dios. Entonces el pastor te dice, hermano, necesita casarse. No estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. No es conocimiento del pastor, es conocimiento de Dios. Y es importante que podamos nosotros discernir a estos enemigos invisibles que están el día de hoy haciéndonos la guerra o la lucha espiritual en nuestros hogares. El enemigo invisible o un espíritu demonio no se te va a aparecer a las 12 de la noche cuando pases por una calle o por un callejón muy oscuro. O si pasas por, ¿verdad?, la orilla de algún panteón, por atrás de algún panteón, no es ahí donde se te van a aparecer y ahí te van a decir, ahora sí, traemos escudo y espada y venimos a hacerte la guerra. No, se te van a aparecer en el lugar, ¿verdad?, de refugio, de mayor refugio para ti, que es tu hogar, en el mejor lugar. Cuando menos te des cuenta, por más como papá que cuides a tu hijo, a tu hija, de repente tu hijo, tu hija abre puertas espirituales a través de sus pecados y ya mete ese pecado al hogar, ya mete ese pecado a la casa, y sin que tú te des cuenta, las cosas en el hogar poco a poco empiezan a cambiar. Ya no te dan ganas de orar, de ir a la iglesia, de buscar a Dios, porque no te has dado cuenta que hay un enemigo invisible que parece muy inofensivo, un enemigo que te dice, no te vas a perder tu salvación por no ir un domingo a la iglesia, quédate en casa, pide pizza, pide hamburguesa, aquí come, ve nada más una predicación, una transmisión en línea y con eso ya estás cumpliendo con Dios. Tenemos que poder discernir las cosas espirituales que hay en nuestra vida y tenemos que hacerlo a través de tener una relación fuerte con el Espíritu de Dios. Que el Señor me les bendiga mucho. Espero que esta palabra bendiga y fortalezca su vida. Y una vez más, quiero animarle a que se una a nosotros y que juntos podamos hacer iglesia en línea, bendiciendo a otras personas a través de estos mensajes cortos donde pueda llegar la palabra de Dios y de esta manera se puedan animar ellos, se puedan motivar a buscar y acercarse de Dios. Les recuerdo que todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto, ¿verdad?, de celebración y de alabanza a nuestro Dios. Aquí le esperamos con brazos abiertos para que usted venga y juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.